Listo, dale. Vamos a iniciar esta semana con la parashá Toldot. Toldot, en su palabra dice generaciones. O sea, si vamos a ver, es una parashá muy interesante. Tan interesante que es salteado algunos versos, pero si uno quiere entenderlo, tendría que hacerlo muy pausado, tratar de entender todos estos detalles. Y me llama la atención que inicia así. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Ahí vemos como una redundancia de los nombres. Si dice que estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, porque tiene que repetir que Abraham fue padre de Isaac. En la época dice que se daban las lenguas, la chongará, que habían muchos comentarios, porque como Abraham era un señor muy entrado en edad, un anciano, dice, ese no puede ser el padre. Y entonces se dio la situación en que Sara fue llevada a la residencia de Abimelech. Y ella dice que ese hijo que había nacido era de Abimelech y no de Abraham. Pero por circunstancia el Eterno permitió que la fisonomía de Isaac fuera muy parecida a la de Abraham. Y entonces por eso que el Eterno confirma de que Abraham fue el padre de Isaac. O sea, hoy en día, si queremos determinar una paternidad, se puede sacar una prueba de ADN, pero en aquel entonces eso no existía, ni se conocía, ni se tenía idea de esos detalles. Pero, ¿quién va a dudar de la palabra del Eterno? Dice que Abraham había engendrado a Isaac. Después de que el Eterno bendijo, o sea, bendijo la relación que tenía Abraham con Sara, dice que el Eterno también le puso el nombre. Y eso era para confirmar que era engendrado por Abraham. Isaac fue un producto de una intimidad que tuvo Abraham con Sara. De ahí no hay duda en nada de estos detalles. Ahora, vamos a ver, dice, según otras explicaciones, la escritura ya había dado detalles de las generaciones que iban a acontecer. Hemos visto generaciones anteriores y cómo se iba dando los detalles. Pero aquí vemos que Abraham se precisa y se enfatiza que esa generación era directamente de Abraham a través de Isaac, su hijo. Porque muchos dudaban de este tipo de relación. Para desmentir la relación, siempre hay un aspecto físico entre los familiares. ¿Y qué hacemos nosotros? Dice que tomamos en consideración algún aspecto. Uno siempre busca, cuando nace un bebé, a quién de la familia se parece. Entonces, por los rasgos, uno determina qué fisonomía tiene la criatura, a quién se parece, qué características tiene, y todos esos detalles. Yo me acuerdo cuando niño, la gente me decía que yo era visco, y me llevaba por esa situación y me llevó al oftalmólogo. Entonces, estando en el oftalmólogo, él me estaba examinando y después dice, señora, venga, siéntese ahí. No, si yo traje al niño para que usted lo examine, no, siéntese. Y cuando examina mi mamá dice, mire, la misma forma de mirar él la tiene usted, la característica esta, así, así, así. O sea, no había duda de que ella fuera mi madre por ciertas características. Pero había otras características que se presentaron. ¿Cuál era la fisonomía que tenía yo de mi padre?
Bueno, algunos dicen la forma de hablar, la forma de caminar, la, las, los pulgares, todos esos detalles. Pero qué interesante es saber que los detalles que vieron en Isaac había cierta misma característica con Abraham. Dice que Isaac suplicó al Eterno. Vemos más adelante que se había casado Isaac con Rica. Se conoce como, creo que Raquel o Rebeca. Isaac suplicó al Eterno para que su esposa, que se considera estéril, fuera fecunda. ¿Y qué aconteció? Dice que Rica concibió. Aquí estamos viendo algo interesante. Una fisonomía de un hombre con una mujer que no podían concebir, la misma característica del padre de Isaac, que no te podía concebir con Sarai. ¿Hubo qué? Un milagro. El milagro vino de parte del Eterno. Y muchos dicen que la esterilidad que padecían los patriarcas no era porque teníamos que ver la fisionomía o genealogía anteriores, sino que decía un hecho de que el Eterno quería crear un pueblo especial. Y entonces él iba a actuar de una forma sobrenatural o milagrosa para que fuera un vestigio de la genética de estos señores. La experiencia que nos lleva es que muchas veces el hombre quiere mantener un ideal. Ustedes se acuerdan de lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial, donde el asunto de los alemanes y la raza aria, que la consideraban suprema, con cierta característica o fisonomía, donde todos acá estábamos descartados y podíamos ser también eliminados con el pueblo judío. Pero, ¿qué, qué nos lleva a esto? Que el Eterno tiene cuidado de todos los detalles. Cuando un hombre y una mujer se unen en intimidad, van las características genéticas de ambos, pero hay algo muy particular que no lo puede dar ni el hombre ni la mujer, y es esa intimidad que el hombre va a adquirir con el Eterno, y es que él insufla un alma, un alma tan especial, y esa alma que él insufla en cada uno es lo que va a buscar esa intimidad con el Eterno. Dice que el Eterno permitió que Rivka concibiera. Pero algo más interesante, dice que el Eterno escuchó, se dejó convencer por el rezo que hizo Isaac. Y dice que le concedió ese pedido, cual que ella pudiera concebir. Dice que un hombre piadoso, su padre piadoso, no podía negarse el Eterno. Isaac amaba mucho a Isaac. Al nacer los hijos, hubo una convulsión dentro del embarazo de Rica. Sabemos que las mujeres cuando están embarazadas le dan ciertas características o cosas que a veces uno no entiende. Uno como varón no entiende lo que ella padece. Me pasa esto y bueno, nosotros los hombres, digo, esa es cosa tuya, tú, esto, aquello, lo otro. Pero
la mujer es más susceptible en ciertos detalles. Dice que cuando ella, dicen los jajamí, que cuando ella pasaba por escuelas donde se enseñaba la relación o intimidad con el Eterno, había un movimiento, como que queriendo salir. Pero cuando pasaba por áreas idolátricas, también había movimiento. Y eso le preocupó a ella, no entender qué era lo que estaba pasando. O había una duda en su vientre de un hijo. Y decide ella consultar al Eterno. Y le dan una respuesta. Lo que pasa es que en tu embarazo hay dos personajes, dos naciones peleando. Una nación que buscaba una intimidad con el Eterno y otra que rechazaba esa intimidad con el Eterno. Buscaba la intimidad idolátrica. Ahora, dice que Isaac amaba mucho a Esab porque comía de su casa. Algunos dicen que Isaac no entendía o no podía ver lo que Esab hacía. Esa era, dicen los exegetas, que él era como hipócrita, que como tira la piedra y esconde la mano. Y jugaba con el padre, le hacía ver detalles que le interesaban, pero no era así. Su padre lo amaba porque él decía, si yo estoy con él, sé que esa chispa que está oculta ahí puede aflorar y puede tener esa relación con el Eterno. Y yo quiero poner mi grano de arena para que él busque el Eterno. Y por eso le dedicaba el tiempo. Pero Rica dice que amaba más a Jacob, porque entendía lo que estaba pasando con Esab. Isaac fue preparado por padres piadosos. Su madre y su padre no conocían el mal. Ellos eran piadosos, tenían una intimidad con el Eterno. Pero Rica venía de un ambiente diferente. Conoció el entorno de maldad que vivía sus padres y sus hermanos, el lugar que la rodeaba. Pero no se dejó absorber por ese entorno. Y por eso es que ella veía que Isaac estaba mal encaminado. Pero Jacob estaba bien encaminado. Por eso es que dice que amaba mucho a Jacob. Isaac expresaba mucho amor, una dedicación especial por su hijo. O sea, hay veces que uno trata de que el que menos puede se le alienta, se le ayuda, se le busca la manera de que él continúe y sea lo más exitoso posible. Una madre nunca desfallece cuando ve eso en su hijo. Un padre tampoco, pero más la madre. Y eso lo vemos cuando Rivka le mostraba ese amor a Jacob. Isaac nunca se percató lo que Isaac hacía, o mejor dicho, ocultaba. Ese que se congeló. No, está bien, está bien. No, ya, bien. No, no se congeló nada. No, 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 no. Todo está bien. bien. Dice que el amor que manifestaba Rivka a Jacob era un amor muy genuino. Isaac siempre le mostraba ese amor a Esab. Su amor como padre era genuino, pero Esab nunca mostró ese amor genuino hacia su padre. Él ocultaba
lo que era. Él se escapaba, iba de cacería y todo eso. Y el padre quería que él tuviera plantados los pies en la intimidad con el Eterno. Pero él no veía eso. Dice que la relación entre los padres había esa como división, pero no existe esa división. Lo que pasa es que Isaac amaba mucho a Esab porque Esab odiaba mucho a Jacob. Y Rivka no entendía eso. Lo que pasa es que vemos que Rivka, o sea, nos dicen que ella estaba más orientada en Jacob. Pero, ¿qué pasa? Ella sabía la parte profética que se le había dado a ella. Dice, hay dos naciones que van a estar en conflicto. El mayor servirá al menor. El mayor que nació fue Esab. El menor que nació fue Jacob. Y ella sabía eso y no lo había divulgado, sino que sencillamente ella sabía lo que le habían dicho cuando estaba embarazada. Ahora, hay detalles que a veces nosotros omitimos de los hijos. Cada uno que es padre y tiene varios hijos, sabe y conoce los detalles de los hijos. Y uno trata de mantener una armonía, pero siempre hay una inclinación con uno de los hijos. A ver, voy a ayudar por esta y esta razón. Pero es que lo quieres más a él. No, yo te quiero a ti igual. Pero lo que ocurre es que hay algunos que requieren como más atención. Otros son más desprendidos. Y eso es lo que ocurría. La relación de los padres con los hijos dependía de cómo se podían ligar entre ellos. Jacob permanecía mucho en casa. Esab se iba al campo. Él poco estaba en casa. Y eso también afecta la intimidad de padre a hijo. Ahora, veamos qué pasó. Dice que Jacob le dio a Esab pan y guiso de lenteja. Aquel comió, bebió, se levantó y se fue. No entendemos por qué llegó y dice, me estoy muriendo, dame de comer. Negoció la primogenitura, como que no le importaba. Para entender este acontecimiento, por qué él llegó tan desesperado y tan angustiado. Dice que y Jacob estaba preparando un guiso de lentejas porque había recién fallecido su abuelo, Abraham. Y entonces le iba a dar un alimento a su padre para motivarlo y que no se sintiera desalentado. Al morir Abraham, no sabemos qué fue lo que aconteció, pero para entender este pasaje, uno se remite al libro de Yeser. Dice que Esab mató a Nimrod, porque Nimrod quiso matar a Abraham cuando niño, porque él se entendía por una profecía que le habían dicho que iba a ser matado por un descendiente de Shem, pero nunca me imaginó que era Esab. Él pensó que era Abraham. Por eso Esab quería huir, pero no solo por matarlo, sino porque lo había despojado de una vestimenta. Dice que esa vestimenta pertenecieron a Adán y que se había transferido de generación en generación y tenía que llegar a la vida de los progenitores de la línea de Adán y descendientes, pero fue robada la vestimenta.
hay cosas que desconocemos, pero veremos adelante por qué esta situación de la vestimenta. Dice que Jacob le dijo, ok, véndeme tu primogenitura. Una negociación. A veces pensamos que esa nada más comió pan, guiso de lenteja y eso fue todo. No, ahí hubo una negociación. Desconocemos qué negociaciones aconteció. Le dio el guiso y la lenteja y él se fue, menospreciando la primogenitura. Pero él dice, ¿de qué me vale si estoy muerto? Porque él estaba escapando por su vida. Porque él había asesinado a Nimrod y lo estaban buscando para matarlo. Y él que iría desaparecer del área. Estos son los momentos que a veces uno no entiende de la circunstancia que el Eterno a veces mueve la ficha. Y vemos que el SAP, al vender la primogenitura, más adelante lo que podía acarrear si eso no hubiese pasado. Esa, al vender la primogenitura, da una evidencia de que él quería más los indicios hacia la maldad que los indicios hacia la relación o intimidad con el Eterno. Él menospreció todos esos detalles, porque él podía morir con su primogenitura y se acabó, ya. Me morí, que me quedé, ya, ahí no hay problema. Pero él siempre menospreció el servicio hacia el Eterno. A él no le interesaba ese servicio o intimidad con el Eterno. Entonces, por eso, él buscó la vía que uno bien entiende que eran como terrenales. Pero hay gente que no vislumbra lo que va a pasar mucho después. Dice, el mañana no es prometido para nadie. Es cierto. Es cierto que el mañana nadie lo conoce, pero no por eso dejamos de confiar en el Eterno. Señor, si mañana, este día, prometo hacer esto, pero hay que cumplirlo cuando lo prometemos. Veamos un salto. En el capítulo 26 vemos algo así como que no aparecen los hijos. Está Isaac, se da una hambruna y él pretendía descender a Egipto. Y por voz del Eterno le dice, no descienda. Tú eres de los que deben quedarse aquí. Ahí vemos que la vida de Isaac siempre se mantuvo dentro del área de Canaán. Él se movió hacia el área de los filisteos. Uno dice que él salió del área de Canaán, pero vemos que posteriormente en un territorio que iba a ser segregado a Israel. Y no solo eso, dice, estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, el juramento que juré a tu padre Abraham. Poca palabra, él se quedó esperando el cumplimiento de lo que el Eterno le había dicho. Isaac no descendió a Egipto, se mantuvo, a pesar de la hambruna que existía. Esto me lleva a algo interesante. En la época de los jueces, dice que hubo una hambruna y hubo un hombre que fue con su esposa y sus dos hijos a las tierras de Moab y habitó allá. ¿Y por qué no descendió a Egipto? Porque ya había una palabra de que ellos nunca debían retornar a Egipto. Y dice que esta familia allá murieron los hijos y murió el esposo y quedó ella sola.
y retornó a su tierra. Uno ve que dice, bueno, se fue y fue tragedia. No es fácil vivir en un país extranjero y tratar de sobrevivir en ese país extranjero. Y más si hay circunstancias de odio. Por eso, cuando esta familia se mudó, no tomaron en consideración lo que iba a acontecer allá. Si se quedan acá, otras circunstancias hubieran ocurrido. Pero a veces desconocemos los planes del Eterno. Acá vemos que Isaac se mantuvo y él no descendió. El motivo dice que él fue un sacrificio. Ahora, él no fue muerto, pero se dio como si fuera un sacrificio de un cordero perfecto, que fue sacrificado, inmolado y que fue de ascensión. En pocas palabras, se le conoció como que fue él un holocausto. Usualmente la palabra holocausto está relacionada con el griego. Dice holos y causto. O sea, completamente quemado. Uno no entiende esto, pero el sustituto de Isaac fue un cordero. El cordero fue sacrificado y quemado totalmente. Y estar fuera de la tierra de Israel, que no es un ambiente espiritual, le iba a quitar la naturaleza espiritual a la que fue llevado Isaac. Dicen los exegetas que él estaba en un nivel tan espiritual elevado que él no debía salir de esa área. Él debería mantenerse en esa área. Y dice que por los méritos de Abraham, él escuchó, atendió al mandato, a los mandamientos, a los estatutos y a las enseñanzas. Dice, mi mandato, una alusión a los decretos destinados para evitar la transgresión o las prohibiciones de la Torá. O sea, el Eterno da ciertos mandatos, debemos guardarlos. No es como se dice en otros, entender que ya eso fue abolido. No, eso no ha sido abolido. Hay prohibiciones, debemos evitar transgredir esas prohibiciones. Hay mandamientos, hace alusión a los preceptos que la lógica misma no dictamina. Dice, como la prohibición de matar o robar, o quizás unir ambos conceptos, que es peor aún. Los estatutos, dice que es una alusión a los preceptos que de sostener y cumplir la voluntad del Eterno, la voluntad divina, la voluntad que Él quiere que nosotros ejecutemos. Y no solo eso, dice que cualquier consideración es lógica que nosotros tengamos de ciertas previsiones de ingerir animales que no sean limpios. Uno dice, no, pero Jesús limpió todo. Bueno, cuando se altera el concepto de la idea, de la palabra, el Eterno dijo que Él hizo todo y fue bueno. Pero el concepto de que Él lo haya hecho bueno no significa que es para comer. Él hizo un animal bueno para ciertas cosas, pero eso no significa que es bueno para comer. Y ahí está, se tergiversa ese detalle. Hay cosas buenas, pero no es para lo que nosotros pensamos. Las enseñanzas. Dice que los torot es el plural de la Torá. O sea,
transmitir la escritura de la Torá escrita y la Torá oral. Entonces, unificar ese criterio donde los padres tenían que transferírselo a los hijos, recibirlo de los maestros, darle a los discípulos y que pudiéramos nosotros comenzar esa intimidad con el Eterno. Lo que pasa es que a veces pensamos que la Torá oral no es necesaria, porque todo lo escrito es punto y aparte, pero desconocemos la profundidad de ese concepto escrito, donde la Torá oral es la parte que explica lo escrito. Yo le daba por escrito cuando era profesor a mis estudiantes. Y ella me decía, profesor, yo no entiendo esto. Vamos a ver qué no entiende. Así, vamos a detalle. Y le detallaba las cosas que estaban escritas. ¿Ahora la entendió? Sí, profesor. ¿Por qué lo entendió? Porque requirió de un apoyo. Y ese apoyo se hizo de forma verbal. Lo que está escrito a veces nosotros leemos, pero no entendemos. ¿Cómo es esto? Entonces, uno le aclara o le orienta en base a esos detalles. Y lo que hace es facilitarle lo que está escrito. Dice que Isaac sembró en el lugar donde habitó y recogió, dice, en aquel año 100 veces más, porque el Eterno lo bendijo. Dice que esa tierra era muy árida. Y en la región de Gerar era una parte, dice que era muy mala. En otras versiones dice que era la mejor tierra. Hay contradicciones entre ellos. Probablemente algunos dijeron que la tierra era buena en su época, pero posteriormente la tierra pudo haberse tornado mala. Es como el desierto de Sarigua. Dice que era una tierra buena, pero después con el tiempo se tornó mala. Entonces, hay que ubicarse en las circunstancias del tiempo en que él estaba. Y vemos que el territorio se encontraba entre los Filistín, hoy conocido como Filisteo. Pero uno dice, ahí no imperaban las 7 naciones de Canaán. O sea, ¿se salió? No, él estaba en el área. Él se mantuvo en el área. Dice que aquel año, eso no era normal, pues era un año de hambruna. Y si ese año fue de hambruna, dice que él cosechó 100 veces más de lo que se daba en ese entonces. Imagínense hoy en día que un pedazo de tierra que uno tenga, que saque cierta cantidad y que el resto comience por problemas de sequía y que el efecto niño, el efecto niña, ¡pam! Uno saque 100 veces lo que está anteriormente que uno cosechaba. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Dice una producción a gran escala. Se dice que Isaac logró acumular gran riqueza, pero esa riqueza no le afectó su intimidad con el Eterno. Él sabía que eso no era lo que le iba a quitar la intimidad con el Eterno. Se mantuvo siempre humilde. A veces pensamos que cuando tengamos riqueza vamos a ser bien dadivosos. Y a veces eso no es tan cierto así. Y Dios quiera que eso no nos pase a nosotros. En vez de ser generosos, nos volvamos avaros. Dice que los sirvientes de Isaac comenzaron a acabar los cisternas que había hecho su padre Abraham, porque los filisteos lo taparon.
Pero algunos exegetas dicen que Isaac cavó 3 pozos. Uno de los primeros fue con dificultad, hubo conflicto. Dice que el primero se llamaba el pozo de Esec. Tenía agua viva. En otra versión dice un agua natural. Y hubo problemas. Esa agua que a veces nosotros sacamos de los pozos, a veces no son tan buenas. Pero como dice, uno tiene que tomar, bueno, hay que tomarla. Yo he tomado agua de pozo salobre. Oh, qué difícil es tomarla. Pero también he tomado agua de pozo que es una exquisitez. Y aquí hubo mucho conflicto. Y a través de la historia siempre vamos a encontrar conflicto. ¿Qué pasó? Dice que cuando él abrió ese pozo, tuvo conflicto con la gente de Gerar y por el agua. Entonces, él se apartó. Viene otro conflicto por el segundo pozo, aunque no dice quiénes eran los que llegaron para pleitear ese pozo que él había abierto y que daba agua. Y también se apartó. El segundo pozo dice que era Sitná. Y después un tercer pozo. Dice que el tercer pozo lo llamó Rehobot, porque ahí no hubo conflicto. Los exegetas dicen que eso aduce o se relacionan con los 3 templos que se han de construir en Jerusalén. El primero, que fue ya destruido, después vino el segundo, donde llegó nuestro Ribi Mashiach, que fue destruido, y falta la construcción del tercero. Otros dicen que eso no es verdad, porque el tercero dice va a descender de la Jerusalén celestial. Así que veamos estos puntos de opinión entre los exegetas. Uno dicen que sí, otros dicen que no. El tiempo nos llevará a ver qué grupo tenía la razón o ambos están equivocados. Dice que los sirvientes de Isaac, cuando cavaron, encontraron un agua de forma natural. Me llama la atención porque Yeshua, cuando hablaba con las samaritanas, le decía, el que beba del agua de este pozo siempre va a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, ríos de agua viva correrán en su ser. Bueno, parafraseado. Y ella dice, dame de esa agua para no tener que volver nunca más aquí. A veces no entendemos el significado de esa agua natural, esa agua viva. Y no quiero adelantarme de esos detalles. Cambiamos abruptamente de un capítulo a otro. Finaliza con el capítulo 26 con Esab que adquiere esposa de las hijas de Canaán a la edad de 40 años. Él esperó a la edad que su padre tomó esposa para decir, padre, estoy imitando tus pasos, pero eso no era cierto. Sus intenciones no eran esas. Tenía otras intenciones, pero él siempre buscaba la manera de engañar a su padre con decirle que él seguía sus pasos. Dice que Isaac ya había envejecido y su vista se había debilitado. Y llamó a su hijo Isaac, Esab, y le dice, hijo, tráeme algo de comer como me gusta para darte mi bendición. Dice que el hijo dijo, aquí estoy, padre mío, como para servirte. O sea,
Hay veces que hay hijos tan terribles, pero son tan lisonjeros que el padre no se da cuenta de eso que el hijo es. Yo me acuerdo con uno que yo conocí y dije, ay señora, usted realmente no se da cuenta de la prenda de hijo que tiene. Pero el hijo siempre llegaba, mami, mira que esto, que aquello, ay, cosito, y la madre, sin darse cuenta, pensaba que el hijo hacía siempre todo de forma correcta, pero no era así. ¿Qué pasa? Dice que él tomó la decisión de ir a buscar una casa para el padre. Y Rivka escuchó lo que iba a pasar y llama a su hijo, Jacob, y le dice, búscame 2 cabritos porque tu padre va a bendecir a Isaac y yo quiero que tú recibas la bendición. Pero madre, yo soy lampiño, Isaac es velludo. Hijo, usted siga mis instrucciones, pero madre, me va a caer la maldición a mí. Esa entonces que recarga sobre mí. Aquí vemos la seguridad que tenía Rivka. Ella sabía que tenía que llegar el momento en que Isaac tenía que bendecir a sus hijos. Pero a veces no entendemos el actuar del Eterno. Y él utiliza más a las mujeres que a los hombres, porque los hombres somos más ciegos que las mujeres. Por eso dice que las mujeres tienen un sexto sentido. Ellas son más propensas al entorno espiritual que el hombre. ¿Y qué pasó? Le hace caso a su madre, Jacob, y prepara todo. Y va y se presenta delante de su padre. Y no solo eso, sé que aquí vemos un cambio en el entorno de lo que podía acontecer con la bendición que podía recibir Esap. Y Rica se especializó en los detalles que le habían dado cuando estaban sus hijos en el vientre. Y estaba muy pendiente al momento en que iba a ser bendecido. Así que como ella quería que la bendición recayera sobre el hijo correcto, estaba muy pendiente en todo esos detalles. Si Isaac no tuviera problemas con la vista, y Jac se hubiera dado cuenta de esto en sus hijos. Pero su vista se debilitó y no podía ver bien. ¿Y qué ocurrió? Vino el camuflaje de Jacob como Esap. Dice que Esap llamó a su hijo el mayor porque nació primero, pero acuérdense que había una diferencia de un corto tiempo entre uno y otro. El Eterno llamó al hijo mayor, sería siervo del menor, porque para el Eterno había diferencia. Y no era como el título que había dado Isaac a su hijo Esap, mi hijo mayor. Yo una vez me pregunté, ¿qué pasaría? Un niño que nace en un año, 31 de diciembre, en la noche, y ¡pam!, cambia al 1 de enero, un año. Son viejos, son hermanos gemelos o mellizos separados por una distancia de un corto tiempo, un lapso de tiempo muy corto. Me creo un término que no debía, distancia. Un corto tiempo. Pero, ¿qué pasa? Uno nació un año, el otro en otro año. Uno diría, yo soy más viejo que tú por un año. No, son viejos por tiempo de corto.
no por año. Entonces, son circunstancias que pasan así. Y entonces uno piensa que uno es mayor que el otro. Y resulta ser que esos son los detalles. ¿Qué pasó? Dice que con la intervención de Rivka, que conocía los movimientos de Esab, ella actuó rápidamente. Yo leí de un Midrash, dice que cuando vino Esab con la comida, dice, padre, aquí la casa. Dice que todo el animal que iba a matar, nada. Y dice que agarró y mató un perro y lo preparó. Y lo grisó y se lo llevó al padre para hacerlo a comer. Pero cuando entró, dice que, padre, aquí está. ¿Quién eres tú? Tu primogénito es Esab. ¿Y a quién le di la bendición? Dice que él no comió. Sin embargo, él no comió y se dio cuenta Isaac que le dio la bendición al hijo correcto. Porque él dice que se estremeció por dar la bendición al hijo incorrecto. Pero el mismo Esab de su boca le dice, ya me has tomado 2 veces y me arrebató la primogenitura. No se la arrebató, pero le dio a entender al padre que se la había quitado. Y eso no es cierto. ¿Y por qué Isaac no maldijo a Jacob? Dice porque le dijo así, bendito eres y el que te maldiga, maldito eres. Eres bendito, serás bendito y bendecirás. Si el que te maldice, maldito será. Por eso que dice que no se atrevió a proferir maldición y se abstuvo de lo que dijo revocarlo, porque ya se dio cuenta de que lo hizo de forma correcta. Y vemos que aquí hay un conflicto de interés. Dice que Esab lloró con amargura. Pero ¿por qué él lloró? Porque él pensó nada más en los bienes materiales, no en los bienes espirituales. Y eso lo veremos más adelante en un conflicto de intereses que hubo entre estos dos hermanos. Cuando Isaac fallece, que viene la repartición de los bienes. ¿Qué se queda uno? ¿Qué se queda el otro? Dice que una vez había unos hermanos que tenían ese conflicto y el día que el padre muera, no sé qué, te voy a quitar esto y aquel otro. Y cuando el padre iba a fallecer, dejó un testamento y dice, el que reparte no elige y el que elige no reparte. Así que hubo conflicto entre ellos pensando, dice, si yo reparto y pongo esto, mi hermano elige y se puede llevar lo que a mí me interesa. Y dice que eso fue lo que los unió a ellos al final. Quitaron sus propios intereses y buscaron el interés del padre. Entendieron con la muerte del padre lo que lo había separado en vida, pero que los unió a su muerte. Creo que alguna pregunta. No, por ahora no. ¿No? No. Nada más que me da curiosidad que los gemelos nació un año y el otro año.
Pero no, Es, no es bromas que uno nada. tiene que ver cuando se dan estas cosas. Por ejemplo, yo siempre me puse una vez así. Si una señora embarazada tiene medios o gemelos y a las 11:59 nace uno del 31 de diciembre, a las 12 ya, ¡pum! Ya a las 12 es otro año, otro mes, otro día. Entonces, uno el 31 de diciembre de un año, el otro el 1 de enero de otro año. Son 2 meses diferentes, 2 días diferentes, 2 años diferentes. Y Y cuando dos uno va a segundos ver, la diferentes. gente dice, tú naciste en el 2000 y el otro 2000 se lleva un año de diferencia. Y no es así. Se llevan días, Exacto, horas exacto. o minutos para, para, para ponerlo de esa forma. Días, horas, minutos, Muy pero más curioso. los minutos. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? No, interesante todo. Es que traté de dar una clase nada más en una forma superficial, porque hay mucha profundidad en detalles. O sea, hay aspecto histórico que cuentan los Midrashim, pero hay otros detalles muy profundos, por ejemplo, los nombres, las letras, por Así. ejemplo, el Abimelech. Uno piensa que es un nombre, pero es un título. Es la Ujú. conjunción de 2 letras, Ab y Melech. Ab es padre y Mm, Melech es rey. Entonces, al unirlo, hace un nombre, pero ese nombre es un título. Y cuando Isaac estuvo con Abimelech, no fue con el mismo Abimelech que que tuvo existió en la Abraham. época de Abraham. Exacto, esa Esos fue la eran que yo dos noté. personajes diferentes. Pero eso uno no lo entiende hasta que lo vea del mismo idioma original. Dice, bueno, estas personas hoy sí que vivían. Y Sí, le ganaba a uno tiene que Matusalén. entender realmente el nombre. Y hay algo curioso que me llama mucho la atención. Ojalá ustedes pudieran leerse el libro de Yasser. Es un libro fantástico. Yo me acuerdo cuando llegaba y le preguntaba a los pastores en reuniones si se habían leído el libro de Yasser. A todos los que le preguntaban, nunca se lo habían leído. Y yo me quedé y que, ¿para qué voy a ni conversar con alguien más de detalles si no conocen esto? Y ahí hay Exacto. parte de la historia bien interesante, que a veces uno no entiende el por qué. Si ustedes pudieran conseguirlo o bajar el PDF y leerlo, ahí quedarían tan asombrados de detalles que uno nunca se imagina. Entonces, ahí ustedes verían cómo las familias se unían, de dónde salían, cómo cambiaban de nombre, cómo era la transformación de una situación a otra y cómo se complementaban ellos. Y a veces, ¿por qué se daban situaciones? Entonces, ese como decir la historia. Yo siempre digo que uno lee un libro de historia. Yo me acuerdo que una vez leí una historia de un detalle que pasó en Panamá y decía que Panamá, la ciudad de Panamá, fue un diseño de los gringos. Tú estás loco, que no sé qué. Y cada vez que yo veo el reporte, dice las calles trazadas, la forma en que fue diseñado, todo el chorrillo, donde intervinieron
el ejército del Estados Unidos y todo eso. Y yo, ven acá, si ellos lo dicen y nadie quiere hacer caso, yo para qué voy a ponerme a discutir con gente que no quiere conocer estos detalles. Entonces, esas son las cosas que a veces uno ve aquí en las escrituras que quiere compartir, pero gente dice, no, tú tienes que ver que para interpretarlo tiene que ir a una formación académica. Pues si yo me fui a formar académicamente y veía y decía y que no, está equivocado. ¿En qué me equivoqué? No, es que eso no es así como tú piensas. Pero si lo estoy leyendo, ¿cómo, cómo voy a pensar? Lo que leo es lo que estoy transmitiendo, no es lo que estoy pensando. El pensamiento es otra cosa. Por eso me interesa detalles como cuando los rabinos se unen, uno le pregunta al otro y el otro le responde con otra pregunta y ahí se van. Dice que esa es la forma en que ellos discuten, pero no es una discusión, sino que van enriqueciéndose con los detalles a través de cuestionamiento. ¿Y cómo uno se da cuenta de eso? Cuando va viendo con más profundidad las escrituras en el idioma original. Dice que ellos ven una letra y dicen, ¿por qué esta letra está más pequeña que la demás? ¿O por qué esta letra está más grande que la demás? Y comienzan a intervenir ellos y ver todos los detalles en relación al acontecimiento. Y cuando ven eso, dicen, hay algo que saltar aquí. Veamos el significado de esa forma de exaltar. Me llamó la atención de un detalle que un rabino estaba comentando de una vaca. Dice que la vaca final había como un corte. Y comenzó él a buscar, dice que buscó otro rollo y estaba el mismo corte. Y en otro, y otro, y otro, dice, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué? Dice, nadie entendía. Pero después, un tiempo, dice que la misma letra, cuando llegó el pasaje, ya no existía el corte. Y fue, dice, mira, pasó esta aquí, que esta no la tiene, y vamos allá, y no la tenía. Y fue a otra, y no la tenía. Entonces, dice que había algo que vino del Eterno, que lo que fue cortado, después fue unido. Pero, ¿por qué aparece a veces ese detalle si el escriba no lo hizo? Es que la palabra del Eterno es de él. Y cuando hay algo que molesta, él hace un señalamiento. Y ahí entonces en ese señalamiento le dice al pueblo, estoy inconforme con este detalle de parte de ustedes. ¿Y qué hacen ellos? La corrección. Pero eso no lo entendemos nosotros porque lo vemos en una traducción. Pero cuando vamos a ver detalles del idioma original, entonces ahí nos percatamos de los detalles que el Eterno transmite. Por eso que mucha gente no entiende, pero el Eterno sigue hablando hoy. ¿Y cómo nos habla? A través de su escritura, a través de circunstancias, a través del entorno. Dice que cuando la persona cometía la shonara, lo primero que pasaba era que la casa se infectaba. Llegaba el sacerdote, le inspeccionaba, dice, tiene saraco. Si la persona no hacía la corrección, la ropa tiene saraco. Si aún así no hacía la corrección, entonces recaía sobre la piel de la persona. Mire que
primero vienen las advertencias, pero cuando uno es desobediente, cae sobre el cuerpo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, evitar desde un principio. Si tenemos dudas, consultar. Y en la consulta, entonces, nos damos cuenta de lo que tenemos que corregir. Pregunta. No. No. ¿No? Ok, déjame pausar aquí. Dame un segundo.